Hola a todos y a todas. A continuación se presenta este trabajo que lleva por título La infancia con discapacidad, titulares del derecho a la educación inclusiva y claves para su garantía con éxito. Este trabajo está elaborado por los siguientes autores: Marta Medina García, Ana Isabel Invernón Gómez, Lina Higuera Rodríguez y José Manuel Ortiz Marcos, todos de la Universidad de Granada. Bien, para dar comienzo a la exposición de este trabajo, consideramos pertinente comenzar situando brevemente los ejes centrales del mismo y que se refieren a lo siguiente. En primer lugar, a hablar de la educación inclusiva, entendiendo que este concepto no solo se refiere a un modelo o a una propuesta pedagógica, sino que se encuentra enmarcado en el ámbito de los derechos. De esta manera, cuando hablamos de derecho a la educación inclusiva, nos referimos a un derecho fundamental de carácter universal que debe interpretarse a la luz de los preceptos de la inclusión. Esta cuestión necesita ser abordada con profundidad desde la etapa de la infancia, concretamente poniendo el foco en los infantes con discapacidad, con el fin de ofrecer una respuesta educativa de calidad y garante de este derecho desde el inicio. Bien, teniendo en cuenta estas premisas con las que comenzábamos esta exposición, a lo largo de este trabajo pretendemos poner de manifiesto a través de un análisis bibliográfico los fundamentos que ofrezcan solidez al cumplimiento del derecho a la educación inclusiva desde la etapa de la infancia, teniendo en cuenta esto como un impulso para su consolidación en el resto de etapas posteriores. Así pues, una vez tenemos claros los pilares centrales de este trabajo y los objetivos que pretendemos con el mismo, a continuación nos vamos a detener con más detenimiento a abordar en profundidad los distintos conocimientos, las distintas ideas que dan sostén a esta cuestión. En primer lugar, vamos a centrarnos en un apartado dedicado específicamente o expresamente a la educación y a conocer cuáles son sus concepciones generales, haciendo una especial incidencia en la etapa de educación infantil. Bien, pues siguiendo con las cuestiones que hemos abordado previamente, pretendemos hacer referencia a todos aquellos elementos que conforman el concepto de educación con el fin de obtener un conocimiento profundo y completo del mismo. La educación es un aspecto fundamental, es un aspecto imprescindible para el desarrollo íntegro de la persona. Pero es cierto que su relevancia trasciende la esfera del individuo y supone un elemento clave en la construcción, en la conformación de las sociedades. Es por ello que se considera la educación un pilar fundamental en la edificación del estado del bienestar. Y al mismo tiempo se considera un elemento clave para lograr un desarrollo social adecuado, justo y sostenible. Con esta idea de educación podemos observar que su sentido es más amplio y su significado es más amplio y trasciende a la esfera puramente dicha, propiamente dicha de los procesos de enseñanza y aprendizaje sin más. De manera que vemos que el concepto de educación aborda o supone una perspectiva más ética, más jurídica, desde una visión de justicia, convivencia y respeto, entre otros muchos. Bien, la educación es importante, es obvio, hay consenso en que la educación es importante en todas las etapas educativas, pero no cabe duda que su relevancia aumenta en el periodo de infantil. Ante esta afirmación tenemos pleno consenso entre teóricos e investigadores de la mayoría de las disciplinas. Un aspecto de esta etapa sobre la que es pertinente incidir
teniendo en cuenta la naturaleza y los propósitos de este trabajo, es en relación a la idea de propiedad que existe en torno a la infancia y concretamente en su relación con la educación. La consideración de que los niños y las niñas son propiedad de su familia es una cuestión de largo recorrido que ya ponían sobre la mesa autores como Enesco en 2009, pero es un tema que aún sigue estando presente en nuestros días. Este dilema de qué ocurre con esa propiedad de los niños y niñas en el ámbito de la educación. No obstante, el entramado normativo y el respaldo de derechos que se está articulando y que se ha articulado sobre la infancia los protege ante decisiones, en este caso de índole educativo. Decisiones que puedan suponer una posible vulneración de sus derechos fundamentales. Otra cuestión interesante de abordar en el ámbito de la educación infantil se sitúa en los modelos de implementación, pues se debate entre dos posicionamientos, entre dos posturas que van desde que tenga una perspectiva relacionada o dirigida al apoyo a la familia o otra perspectiva más orientada a la esfera de la educación. En nuestra opinión, y tras el desarrollo de este trabajo, entendemos que no son incompatibles y por tanto ambas deben confluir dentro de lo previsto en el sistema educativo. Pero desde luego, si nos ceñimos al objeto de este trabajo, la balanza se inclina, se decanta por la perspectiva de carácter educativo. Por tanto, nos encontramos que la educación infantil supone el enriquecimiento global de los infantes en su desarrollo, al ofrecerle variedad de estímulos, diversidad de individuos y distintas formas de actuar. Estas cuestiones básicas son descritas por Zabalza en 2017 como las propias del desarrollo de estructuras psicológicas básicas y capacidades genéricas, así como la iniciación de la alfabetización cultural de los menores. Bien, a continuación nos centraremos en el conocimiento de otro de los ejes fundamentales de este trabajo, que no es otro que la educación inclusiva. En primer lugar, si partimos de un análisis de carácter más pedagógico, podemos observar que la inclusión educativa significa insertar al estudiante en un proceso de socialización, de aprendizaje propio de la construcción del conocimiento. De manera que el estudiante se sitúa en el centro de este proceso como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje desde que es infante hasta que alcanza la etapa universitaria. En este sentido, es importante aclarar que la inclusión no se refiere solamente a los estudiantes con discapacidad, sino que aborda una concepción de la diversidad que se extiende a todos los estudiantes y a los que se entiende que es el sistema el que debe adaptarse. En segundo lugar, sin perder de vista el interés por ofrecer una conceptualización lo más completa posible sobre este aspecto, destacamos la conexión, el vínculo que existe entre la idea de inclusión y la idea de innovación educativa, ya que ambas comparten como objetivo común el continuo cambio social liderado por las instituciones educativas y que tiene como objetivo fundamental lograr la igualdad de oportunidades para todas las personas. Punto 3. A pesar de todas estas virtudes, la educación inclusiva sigue generando interés y controversia a partes iguales y desde todas las esferas sociales, del ámbito educativo, científico y político. Entendemos que su protagonismo se debe a que se trata de una cuestión que no es baladí, pues, ya que con ella nos referimos a qué tipo de individuo y a qué sociedad pretendemos construir y, en definitiva, cómo comprendemos aspectos tan relevantes como son la justicia y la democracia. Bien, llegados a este apartado, nos situamos en el epicentro del trabajo, enmarcando el derecho a la educación inclusiva en la infancia con discapacidad. Para ello nos vamos a centrar en dos perspectivas, la jurídica y la pedagógica. En primer lugar, si nos situamos en la perspectiva
jurídica, tal y como hemos dejado entrever en el apartado anterior, la educación inclusiva se refiere a una idea muy clara de calidad, a ofrecer calidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje de todos los niños y las niñas, especialmente de aquellos con discapacidad. Al respecto de esta cuestión, existen sobradas evidencias científicas que señalan los innumerables beneficios que tiene para la sociedad y para los individuos en particular el desarrollo de la educación en la infancia y concretamente el desarrollo de esa educación en la infancia con la perspectiva o bajo la perspectiva de la inclusión. Estas ventajas, por citar algunas, se centran en cuestiones como el bienestar y el adecuado desarrollo personal, logros en el aprendizaje, sentar las bases adecuadas para una educación posterior, mejoras económicas, reducción de desigualdades e igualdad de oportunidades, entre otras. Sin embargo, a pesar de todas esas ventajas y esos beneficios, no existe consenso para medir y para conocer la calidad de esas acciones educativas en el periodo de la infancia. Y todavía siguen primando las acciones dirigidas a lograr la universalización de la educación fundamentalmente en la etapa de primaria. ¿Esto qué supone? Esto supone que a pesar de lo previsto en la comunidad internacional, en el análisis de la literatura, el derecho a la educación en la infancia y sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de la inclusión, sigue siendo un reto pendiente de alcanzar, tal y como señalan autores como Blanco. No obstante, para intentar garantizar esta cuestión, existe un entramado de derechos humanos, de convenciones. Sin embargo, existen colectivos como el de la infancia con discapacidad que aún tiene pendiente la garantía de este tema que es la educación inclusiva. A la vista de esta cuestión y con el objetivo de dar respuesta a esta situación, la comunidad internacional promulga diferentes informes y documentos que inciden y recalcan en apostar por la educación inclusiva en la infancia con discapacidad. Bien, desde otra perspectiva, ahora ya más pedagógica, se considera que garantizar la educación inclusiva desde las etapas tempranas de infantil supone que la construcción y representación que elaboran los menores del mundo va a ser desde el inicio lo más representativa con la realidad social. En definitiva, los argumentos pedagógicos a favor de la educación inclusiva en la infancia se centran también en torno a las propias características que tiene esta etapa, así como en los propios preceptos de la educación inclusiva, que lo considera un proceso de cambio del sistema educativo que debe tener especial incidencia en la etapa de infantil. Lamentablemente, a pesar de los avances y de los esfuerzos que existen para lograr esta consolidación, la educación inclusiva en la infancia con discapacidad sigue siendo una cuestión y un reto pendiente. Bueno, llegamos al apartado de las conclusiones y retomamos la idea inicial de este trabajo, que tenía o que tiene como objetivo principal revisar las bases bibliográficas, las fuentes bibliográficas y normativas en materia de educación inclusiva en la infancia con discapacidad. De manera que de este análisis sistemático deriva este estudio que lo que pretende es sentar las bases del derecho a la educación desde las etapas de infantil con especial incidencia a los niños y niñas con discapacidad. Pues el fin último que tenemos es el de comprender que para lograr su implementación efectiva, ésta debe sostenerse desde las etapas de infantil por varios motivos con los que concluimos a continuación. En primer lugar, porque se entiende que es fundamental para conseguir coherencia en el desarrollo de los individuos. Por otro lado, por las propias características que posee este periodo vital de la infancia, es importante apuntalar este tema e intentar lograr la garantía de este derecho desde la infancia. Y por último, porque no hacerlo, entendiendo que otra forma de escolarización puede ser mejor para los infantes, supone vulnerar el derecho a la educación del que son titulares estos menores. Sin más, muchas gracias por su atención, esperemos que haya resultado de su interés este trabajo y quedamos a disposición de resolver dudas o alguna cuestión que les interese.
Muchas gracias.